QHPS, yo reencarnaba en Boku no Hero /Vigilantes. Cap 2. Hola, gente, ¿cómo están? Pues bien, nada fuera de lo normal, pero bueno, hoy les traigo la continuación de este fic. Y debo aclarar algo. Este fic originalmente sería Boku no Hero, no Boku no Hero Vigilantes, pero como Vigilantes se encuentra 5 años antes de la historia original, me dije, oye, sería buena idea empezar estos 5 años antes de la historia de Boku no Hero, y empiezo primero con Vigilantes. Sería matar a 2 pájaros de un tiro. Por eso hay una barra en el título para que se entienda. Bueno, mucho texto. Comencemos con esto que ya no sé qué escribir. Disfruten del video. Ha pasado una semana desde el Capitán 1. Después de un dolor de cabeza al resolver cómo enviar su carta de admisión a la UA, nuestra prota se encontraba en su departamento haciendo algo que nunca pensó hacer en su vida. Empezó a estudiar. Lo bueno es que tenía 10 meses para estudiar. Milagro. Bueno, de todas formas, ser del departamento de apoyo sería más beneficioso que estar en el departamento de héroes. De todas formas, ya era una heroína. Ilegal pero heroína. Aunque no era muy conocida, aunque eso no era de sorprender, era una vigilante nocturna y cautelosa. En esta semana había tenido casi 2 encuentros con héroes, aunque por milagro no pudo ser detectada. Edo fue algo bueno, pero debía ser más cautelosa. Si se encontraba con un héroe más experimentado, no saldría bien parada y su discreción se iría a la basura, pero por ahora sus mayores preocupaciones era estudiar todo lo necesario para poder pasar el examen de admisión. Por eso estaba en su departamento en su cama con un montón de libros que contienen todo lo necesario para aprender todo en el área de apoyo TA. Bien, tenía libros de mecánica, robótica, matemáticas, entre más cosas que creía que serían útiles, si no pues perdió su tiempo en algo innecesario. El PELT. Ay Dios, estoy cansada de tanto leer y quedan demasiadas páginas, apenas ni leía una parte de este libro y me quedan demasiado por leer. La prota da un suspiro pesado para luego girar su cabeza y mirar un reloj con forma de búho que marcaba las 9:22, casi siendo las 10. Dentro de otro rato tendría que empezar su horario de vigilante. Así la prota da un suspiro de resignación y sigue leyendo el libro que era Fundamentos de Ingeniería Heroica. Diseño y desarrollo de equipos de soporte, que contiene más de 500 páginas, algo jodido porque la prota no podía poner mucha atención al libro y poner la mirada en otro lado que no sea el libro para desahogar el aburrimiento para luego seguir leyendo la página 60. Por lo menos tenía música de ambiente, había conseguido en uno de sus patrullajes un tocadiscos algo viejo pero funcional, así tuvo un nuevo tocadiscos que ahora está tocando música clásica y suave que la relajaba y le hacía poner más atención en el libro. Así, sin darse cuenta la prota, su alarma sonó marcando las 10. Así la prota cierra el libro sin antes colocar dentro del libro un papel que marcaba dónde se quedó, dejándolo en la pila de libros a su lado para luego levantándose de la cama para luego hacer unos estiramientos para desentumecer su cuerpo. El PELT. Bien, a trabajar. 5 minutos después. Hoy era una noche lluviosa. ¡Qué suerte! Mañana de seguro amanece resfriada con las anginas algo irritadas por el frío de la lluvia, pero no había mucha alternativa. Eran parte del trabajo estas cosas. Así, saltando de azotea a azotea, usando su lengua para poder alcanzar azoteas más lejanas, pero con la lluvia todo donde su lengua se amarraba estaba resbaladizo por la lluvia. Así tenía que poner más fuerza en el agarre de su lengua. Aunque a veces no era suficiente, cayéndose una que otra vez, por lo menos los callejones estaban llenos de bolsas de basura. Pero dejando eso de lado, la prota se detuvo en una azotea, mirando las calles iluminadas por las farolas que parpadeaban una que otra vez. El PELT. Suspiro, otra noche tranquila, eso es algo bueno. Últimamente no me he encontrado con algún bravucón o ladrón desde hace 2 días. Supongo que ya saben que hay un vigilante por estos lares. Pero ahora tendré que lavar con bravucones más fuertes para demostrar que no soy la gran cosa, eso está seguro, pero supongo que faltan unas cuantas semanas más para eso. La prota suspiró mientras la lluvia seguía cayendo, mojando su traje que la cubría de la lluvia. Y así siguió su camino, saltando de azotea a azotea por un rato más y yendo por una calle que la llevaría a la parte donde se encontraban varias tiendas, perfecto lugar para vigilar si a alguien se le ocurría robar alguna tienda. Pero para su buena suerte, no todo estaba tranquilo.
Eso era suficiente, solo sería una noche serena y lluviosa, por lo que, sin otra opción, continuó su trayecto. El Pelt. Sí, esta será una noche serena, nada más que esta lluvia relajante, dijo la prota mientras seguía saltando por las azoteas. Pero por el rabillo del ojo pudo ver como un hombre le compraba a otro hombre de traje con un paraguas. Así que la potra se detiene bruscamente para ir rápidamente al callejón donde estaban y, dando un salto, se puso en la entrada del callejón. El Pelt. Qué linda noche para estar vendiendo, ¿no lo creen, señores? Así los dos hombres se dieron la vuelta, pero el hombre de traje rápidamente decidió irse más profundo en el callejón, dejando al otro a su suerte. Sujeto. Ey, cabrón, ¿a dónde crees que vas, cobarde? Ay, ¿por qué me enojo? Es solo un vendedor. Jejeje, qué buena oportunidad para usar esto. Así la prota pudo ver como el sujeto tenía un frasco con un líquido morado. Sujeto. Esto es una gran oportunidad, voy a divertirme mucho haciéndote sufrir. El Pelt. Ey, ¿de qué carajos estás hablando? Suelta esa cosa de tu mano. Pero el sujeto hizo caso omiso y se inyectó el líquido del frasco. Apenas la aguja atravesó su piel y el líquido morado entró en su sistema, algo cambió. Fue inmediato. Un espasmo violento lo sacudió, doblándole las rodillas. Sus venas se marcaron en un tono oscuro, hinchándose con una fuerza antinatural, como si algo dentro de él intentara salir a la fuerza. Su respiración se volvió agitada, desesperada, como si le faltara el aire o como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. Entonces, el ambiente cambió. El aire alrededor suyo comenzó a vibrar, a torcerse, como si el espacio se doblara. Una onda invisible se expandió desde su cuerpo y el suelo crujió bajo sus pies, agrietándose en todas direcciones. La presión en la habitación aumentó tanto que era como si una montaña invisible cayera sobre todos. La prota retrocedió instintivamente, llevándose las manos a los oídos, sintiendo como el aire se volvía denso, difícil de respirar. Y así el don del sujeto se había desvanecido. Y así una explosión de aire comprimido lanzó por los aires al Pelt, estrellándose contra un muro al otro lado de la calle. El impacto fue tan brutal que su cuerpo quedó incrustado en el concreto, dejando un cráter con forma humana. Los autos cercanos comenzaron a sonar a todo volumen, mientras los cristales de las ventanas, tanto de los vehículos como de los edificios, se estallan en 1000 pedazos. El Pelt. Eso dolió, y mucho. Gruñó entre dientes, soltando un chillido ahogado por el dolor, mientras su cuerpo temblaba al liberarse del hueco que había dejado en la pared. Desde el otro lado, el sujeto reía con delirio. Sujeto. Ja 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 ja. Sí, sí, sí. Esto es increíble. El poder es increíble. Su voz retumbaba distorsionada por la presión, eufórica, intoxicada por el poder. La lluvia a su alrededor parecía deslizarse por una barrera invisible a su alrededor y era más notable porque la lluvia chocaba y salpicaba sobre esa barrera y se deslizaba por sus lados. Y a la vez su cuerpo temblaba, rodeado de ondas de choque invisibles que hacían vibrar el aire. Pero solo aprovechó la prota para sacar de su lengua un frasco de sangre que tenía una etiqueta con el nombre que le puso, y la etiqueta que tenía el frasco como nombre era carne de cañón. Así, la prota enterró el aguijón de su lengua en su frasco, tomando un trago de sangre para luego volverse a tragar el frasco. El Pelt. Bien, ahora sí, vamos a partirle la madre a este cabrón. Su cuerpo respondió al instante. Su brazo derecho se transformó en un cañón de hueso, grueso y brutal, mientras su mano izquierda se convertía en una cuchilla blanca, afilada como una navaja quirúrgica, vibrando con energía. El Pelt. ¡Ey, cabrón! Aquí tienes a tu muñeco de pruebas, pedazo de mierda. Corrió hacia él, disparando proyectiles desde el cañón. Bolas de hueso bañadas en sangre hirviendo, que silbaban al cortar el aire y estallaban al impacto, tiñendo el suelo de rojo. El villano se giró hacia ella, los ojos desorbitados y una sonrisa maníaca cruzándose el rostro. En sus manos se formaron orbes transparentes de presión pura, que lanzó hacia el Pelt con una fuerza brutal. Los ataques de ambos colisionaron en el centro, creando una cortina densa de humo rojo sangre. Por un instante, nada se vio. Villano. TCH. Frunció el ceño, molesto por haber perdido de vista a su oponente en medio del caos, pero el Pelt no era de las que se dejaban de ver por mucho tiempo.
Así, saliendo de la cortina de humo sangre, salió la prota con su cuchilla en alto, lista para descender para dar un corte. El villano miró esto y tuvo poco tiempo para actuar, pero el villano dio una sonrisa burlona y macabra, algo que dejó desconcertada a la prota y, sin poder reaccionar a tiempo, la prota fue mandada a volar otra vez por otra onda explosiva que hizo que la lluvia alrededor parara por unos segundos para volver a caer y así la prota se estrelló en la parte trasera de un carro mientras la lluvia caía y su sangre que salía de sus heridas por el impacto corría junto a la lluvia que caía y con unos quejidos la prota salió del lugar donde estaba incrustada y luego mirar al villano. El Pelt. Oye idiota, déjame hacerte una pregunta, ¿cuál es tu don? Dijo gritando fuerte la prota porque los carros sonaban todavía junto a la lluvia hacia que hubiera mucho ruido, pero el villano pudo escuchar a la prota y con burla pensó que la pregunta de la prota era estúpida, solo quería ganar unos segundos más de vida, pero de todos modos el villano decidió decir su don igual gritando. Villano. Bien, te diré cuál es mi don, pero porque quiero que esto dure un poco más, jajajaja. Mi don se llama presión, tiene la capacidad de manipular la presión atmosférica en un área limitada a su alrededor. Puede comprimir o aliviar la presión del aire para distintos efectos, pero con el Krieger ahora soy invencible, jajajaja, así que te daré una prueba de su verdadero poder. Dijo gritando el villano maniáticamente mientras que con su mano la levantaba arriba al que dejó confundida a la prota, pero rápidamente el suelo empezó a temblar para luego empezar a descrebajarse y empezar a salir volando y los edificios a su alrededor se desubaban parcialmente y la prota tuvo que cubrirse con un escudo de yeso grueso para que los escombros no la golpeen. El Pelt. Mierda, su don es muy poderoso, si puede hacer presión en la atmósfera, puede hacer mil y un cosas con ese poder. Como detengo a alguien con ese don, debo pensar lo único a mi favor es su gran arrogancia, puedo aprovecharme de eso, pero sin un buen don, no puedo hacer eso. ¿Cuál don puedo usar? Dijo a sí misma la prota mientras soportaba el torrente de aire que se hizo por el don del villano, mientras pensaba qué don puede usar de su repertorio. El Pelt. O lo tengo, ese don puede ayudarme. Dijo la prota mientras que de su boca sacaba otro frasco con una etiqueta que decía Raito y así el aguijón de la lengua de la prota se encajó en la tapa del frasco, dando un trago para luego volver a tragar el frasco. El Pelt. Bien, acabemos con este cabrón de una vez. Dijo el Pelt mientras que el don de carne de cañón desaparecía rápidamente dejándola descubierta y cubriéndose con su brazo derecho, mientras que en su mano izquierda se formaba un anillo de luz que luego tomó la forma de cono y en la punta del cono se empezó a brillar y rápidamente extendía su brazo izquierdo enfrente suyo para que un rayo de luz fuera disparado para que diera en el hombro del villano, haciendo que el ataque del villano cesara y así se pudo ver el panorama del lugar. Se había creado un cráter no muy profundo que antes era una carretera y también partes de edificios, y la única parte intacta en cierta parte era donde la prota estaba y así la prota pudo ver como el villano gritaba de dolor mientras que con su mano se agarraba el hombro donde le dispara con mi rayo de luz. Villano. Perra de mierda, te juro que te mataré sin antes haberte hecho sufrir. Dijo el villano con rabia y enojo que, sin perder el tiempo, con sus dos manos las extendía y las alzaba arriba a suyo y así se pudo ver cómo formaba un gran orbe de aire comprimido que empezó a comprimir más y más, haciendo que fuera más pequeño. La prota supo lo que haría y trató de detenerlo, pero de repente se sintió muy pesada tanto que se desplomó de cara contra el suelo fuertemente y allí comprendió la prota lo que pasó. El villano comprimió el aire a su alrededor, pero como tenía las manos ocupadas, ¿cómo pudo hacer eso a menos a que no sea necesario usar sus manos para usar su don? Eso es la explicación más obvia. Ahora la prota estaba en un gran aprieto inmovilizada, y con el ataque del villano muy próximo la esfera que estaba comprimiendo ya tenía el tamaño de una pelota de fútbol y parecía que la comprimía más y más hasta que tuvo el tamaño de una pelota de béisbol. Villano. Este es tu fin, perra, jajajajajajaja. Dijo el villano sádicamente mientras arrojaba suavemente la esfera de aire comprimido hacia la prota. El lanzamiento fue tan suave y lento que se estaba acercando lentamente, y eso fue a propósito para que el villano disfrutara la desesperación de la prota y no estaba equivocada. El Pelt. No, que agosto, que debo hacer, no me puedo mover, todo mi cuerpo pesa más y más.
dijo la prota en su mente mientras que el donde estaba en el suelo se estaba resquebrajando el suelo por la presión que era aplicado sobre ella mientras la esfera estaba a medio camino de ella mientras el villano reía y reía maniáticamente mientras la lluvia seguía cayendo ruidosamente junto al lejano ruido de los automóviles que todavía seguían intactos. El pelt. ¿Qué puedo hacer cuando esa esfera llegue hacia mí? De seguro explotará matando. Debo pensar, dijo en su mente la prota. Hasta que pensó en algo. El don que había absorbido tenía que ver con la luz. Si se concentra lo suficiente, podría crear una barrera de luz. ¿Qué tan difícil puede ser? Pero la prota todavía no se había acostumbrado al uso de este don, pero la esfera estaba muy cerca de ella. Debía actuar rápido. Así la prota empezó a concentrar el don raíto en su espalda, que empezó a soltar leves rayos de luz. Tenía que hacer mucho esfuerzo mental y físico para manifestar su don en toda su espalda. Y la esfera de aire comprimido ya estaba encima suyo, algo que hizo poner en pánico a la prota y con todas sus fuerzas de voluntad y físicas. Su espalda empezó a brillar intensamente, tanto que el villano se tuvo que cubrir los ojos. Pero antes de que el villano pudiera hacerse la pregunta de lo que estaba pasando, la esfera de aire comprimido explotó de tal manera que la lluvia que seguía cayendo fue despejada al punto que dejó de llover por la gran onda expansiva que todo a su alrededor fue destruido, todo acompañado por un sonido atronador y retumbante que hizo temblar el suelo. Después de unos minutos de la explosión, siendo máximo 1 minuto, la lluvia reanudó su caída, haciendo que la gran cortina de polvo se despejara y, cuando se despejó, se pudo ver un gran cráter y el villano, que fue espectador de la explosión, estaba ileso por la barrera que tenía a su alrededor y miró todo eso con una gran sonrisa maníaca acompañada con una risa psicopática. Villano. Ja 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 ja, pudrete en el infierno, ja 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 ja. Pero el villano dejó de reír y su cara fue cambiada por una sorpresa atónita, abriendo bien los ojos. Villano. ¿Cómo mierda sigues viva, perra de mierda? ¿Cómo? Dijo gritando el villano, muy confundido. Y allí, en el centro del cráter, en una columna de tierra que seguía en pie, estaba la prota levantándose a duras penas, pero se tuvo que apoyar en una rodilla. Y la razón por la que estaba en ese estado era crítica. Su espalda estaba muy herida. A duras penas pudo crear la barrera de luz en su espalda que pudo protegerla de la explosión, pero se dio después que terminara la explosión, haciendo que su espalda quedara muy herida y sangrante, su traje roto de igual manera en la espalda empapado de sangre de su espalda. El pelt. Bien, lo peor supongo que pasó, dijo la prota con algunos gruñidos y quejidos de dolor. Miró al villano que todavía estaba actuando y, con todas sus fuerzas, levantó la mano y, apuntando al villano con su dedo índice, sacó una esfera de luz que se dirigió hacia el villano que todavía estaba atónito. La esfera de luz que fue arrojada explotó al frente de la cara del villano y esa fue una de 10 esferas más que fueron arrojadas hacia el villano que, sin poder estar más de pie, se desplomó en el suelo inconsciente. La lluvia seguía cayendo sobre la prota, un alivio leve que disminuye un poco el dolor de su espalda de la lluvia. Y tomando una bocanada de aire, la prota se levantó con todas sus fuerzas. Saltar en el cráter era una mala idea para su lastimada espalda. Así, usando su lengua como gancho, su aguijón se incrustó en el pavimento que seguía allí y con un salto se columpió hacia el otro lado, chocando con el borde del cráter, algo que hizo que soltara un quejido de dolor y usando su lengua como una cuerda, subió hasta llegar a la cima del cráter, saliendo y allí estaba el villano inconsciente. Y acercándose poco a poco la prota, estuvo al lado del inconsciente villano. El pelt. Fuiste un cabrón muy duro, pero te dejaste llevar, idiota. Y usando una vez más su lengua, la prota encajó un aguijón de su lengua en el cuello del villano, empezando a succionar sangre a la vez que su lengua se hinchaba de la sangre del villano, y cuando su lengua estuvo bien llena de sangre del villano, sacó de su boca un frasco vacío como una etiqueta en blanco. Y teniendo el frasco en su mano, el aguijón de su lengua se clavó en la tapa del frasco, llenándolo de la sangre extraída, llenándolo hasta el tope. El pelt. Gracias por el nuevo don. Supongo que, por el escándalo que hicimos, la policía debe estar cerca. Y no estaba equivocada la prota. A lo lejos sonaban sirenas y helicópteros. El pelt. Bien, debo irme, no quiero tener problemas, no más de los que hice aquí, pero no puedo columpiarme.
Mi espalda no está en las condiciones para eso. Debo correr, es la única opción. Así la prota empezó a correr aunque su espalda agonizaba de dolor. Debía correr. Corriendo por los callejones, chocando una que otra vez con las paredes del lugar porque perdía el equilibrio. El sonido de las sirenas sonaba muy cerca. Ya deben estar en el lugar de la zona que estaban y esperaba ya estar por lo menos a 3 calles de distancia. La lluvia seguía cayendo ruidosamente. Por lo menos, del lado bueno de esto, no la podrían escuchar fácilmente. Mientras seguía corriendo por los callejones, que estaba yendo, resbaló por un charco que pisó, cayendo al suelo mojado y frío. Empezó a levantarse a duras penas en contra de las protestas de dolor de su cuerpo, pero ¿qué podía hacer para calmar el dolor? Lo único que le quedaba era correr y alejarse lo más posible que podía. Así empezó a caminar más lentamente, usando la pared del callejón como apoyo. Siguió por unos pasos hasta que voz desconocida. Alto allí. La prota se detuvo en seco con los ojos bien abiertos de sorpresa y pánico, y así empezó a girar la cabeza poco a poco hasta que la persona que había dicho eso pudo ser visible para la prota. La persona o, más bien dicho, el héroe que menos quería encontrarse allí, el héroe que paró a la prota era Eraseread, el héroe borrador de dones, y haciendo honor a su don, tenía los ojos bien abiertos, indicando que su don estaba activo. Era más notorio porque sus ojos estaban al rojo vivo y su cabello en punta y ondulando. El pelt. Mierda, la vida en serio me odia. Así, con una cara de resignación, la prota levanta las manos en forma de rendición. El pelt. Bueno, fue divertido mientras duró. Qué bueno que mi máscara sobrevivió, dijo en su mente la prota, algo aliviada de que su identidad siguiera oculta. Eraseread. ¿Quién eres? Eres la vigilante que se rumorea, dijo el héroe borrador directamente al punto mientras miraba a la prota herida. El pelt. Oh, vaya, con que la gran Quinza se hizo de un poco de fama, jejeje, dijo la prota en broma, pero luego empezó a toser y con su mano se tapó la boca debajo de su máscara. Y Eraseread confirmó sus dudas y, viendo en el estado que estaba la prota, supo que no era una amenaza, así que desactivó su don. Eraseread. Ya veo, lo siento, pero necesito que vengas conmigo. De todas formas no tienes opción, estás herida. El pelt. Sí, eso lo tengo en cuenta, pero no quiero que los de azul me arresten y tengo trabajo mañana y debo estudiar para un examen importante, así que debo rechazar tu invitación, así que adiós. La prota dijo, haciéndose un poco de gracia mientras se giraba para partir, pero fue frenada por las vendas de Eraseread. Eraseread. Esa no fue una invitación, fue una orden. Tú estás involucrada con lo que pasó allá atrás, ¿no es así? El pelt. Bueno, sé una que otra cosa, pero no puedo ir con usted. No quiero que me arresten, eso no sería bueno para mi historial y mi identidad ya no sería un secreto. Eraseread. Lo siento, pero debo arrestarte por uso indebido de tu don y hacerte pasar por un héroe sin licencia. El ambiente se empezó a poner más y más tenso con el constante sonido de las gotas de lluvia cayendo. ¿Qué podía hacer la prota para salir de aquí? Estaba herida y cansada. Su cuerpo no aguanta su propio peso por mucho tiempo más, y eso que estaba haciendo un esfuerzo para mantenerse parada. La única opción que tenía era entregarse y ser encarcelada. Mente de Elpel. Hasta aquí llegarán mis días de heroína. Este es el fin de mi camino. Vaya que sí fue corto. Me hubiese encantado seguir haciendo esto por más tiempo. Quería hacer más cosas, quería que esto durara más tiempo. Resignada, Elpel estiró sus brazos al frente suyo, poniendo sus manos boca arriba y juntando los costados de sus muñecas en forma de entregarse. Elpel. Desearía que esto hubiese durado más tiempo. Eraseread admiró la acción de la prota y solo dio un suspiro y de una de las bolsas de su cinturón sacó unas esposas listas para arrestar a la prota. Cada paso que daba Eraseread para arrestar a la prota parecía que el tiempo se detenía y la prota solo podía ver al suelo, resignada y lista para ser arrestada. Pero algo en ella seguía ardiendo con intensidad, un deseo, un fervor de no rendirse, de que su camino como héroe no había terminado y que no podía terminar así. No, este no es el día en que la heroína Quinza se rendirá, no hoy y nunca. Con un espíritu de lucha renovado, la prota apretó los puños, sabiendo que lo que hará será la cosa más estúpida que habrá hecho en toda su vida.
De su boca regurgita un frasco de sangre que tenía la etiqueta de Tesla y rápidamente el aguijón de su lengua se encaja en la tapa del frasco, empezando a succionar sangre, succionando 3 mililitros. Y esto fue percatado por Eraserhead al estar enfrente de la prota y rápidamente activa su don, pero no fue más rápida que el rayo, siendo impactado por un rayo que lo hizo impactar con una pared del callejón. Y esto fue aprovechado por la prota para escapar, saliendo del callejón y corriendo más rápido que podía. Los truenos sonaban ruidosamente en el fondo mientras que la prota corría por las calles, mientras escuchaba las sirenas de las patrullas un poco a lo lejos. De todos modos estaba a 4 cuadras de lejos. No era lo suficientemente lejos, no lo era. Así que la prota, sin más opción y apretando los dientes, usó su lengua para balancearse. Que eso no hiciera que su espalda no doliera era mentir, dolía como un demonio, pero era eso o ser arrestada. Se columpiaba con las empapadas farolas por la lluvia. Eso le dificultaba mucho balancearse y no tenía una buena velocidad que digamos. Y lo peor es que no sabía si Eraserhead estaba cerca o lejos suyo. Quizás fue a avisarles a los policías, pero no escuchaba patrullas acercándose, o quizás sí la estaba siguiendo, pero él estaba usando una ruta más corta para interceptarla. Claro, eso debe ser. Seguro siguió en los callejones para poder alcanzarla y usar su don en ella, así que tenía que usar otra forma de ir más rápido. Así la prota empezó a pensar en ir por los tejados para dejar de columpiarse. Tal vez eso reduzca más su velocidad. Y era una muy mala idea, pero ¿qué más podía hacer? Era igual de ineficiente que columpiarse, así que ¿qué podía hacer? Ya había pasado 1 minuto, tenía 2 minutos de uso más para Tesla, eso era como no, se le pudo ocurrir a la prota. Debía dejar de pensar tanto e irse por lo simple, que era lo simple que podía hacer con el rayo. Lanzar rayos, electrocutar, lanzar bolas de rayos o balancearte con rayos, eso había escuchado hace rato, rayos, así que esta tormenta tenía la suficiente carga electrónica para hacer un rayo. Podría aprovechar esa carga electrónica para poder columpiarse con rayos. Pero en eso la prota casi fue atrapada por unas vendas. Era el Eraserhead, ya la había alcanzado y tenía su don activo. Su plan de columpiarse se había ido a la basura, a menos que hiciera que Eraserhead desactivara su don. Eraserhead. Alto allí, mocosa, no hay dónde ir. El pelt. Eso es lo que dices tú, pero yo digo que no. Así comienzo a correr por los techos, teniendo a Eraserhead pisándome los talones. Mientras la lluvia seguía cayendo furiosamente, y para empeorar la situación, comencé a escuchar sirenas acercándose rápidamente. El pelt miente. Mierda, el cabrón de Eraser llamó refuerzos. Debo encontrar una salida rápido, si no, me atraparán. La prota mira por todos lados buscando una manera de salir de aquí o algo para que lo ayude a salir de esta situación, pero en eso sentí una punzada en la espalda y provocó que mi velocidad disminuyera un poco, pero obligó a mi cuerpo a que siga avanzando, sintiendo cada vez más cerca a Eraserhead. Así, para crear obstáculos, saco mi lengua de mi boca. Mi lengua se movió como una serpiente y, como si estuviera atacando a una presa, mi lengua se clavó en una turbina de ventilación, clavándose gracias al aguijón de mi lengua y con facilidad lo arranqué del techo y lo levanté y rápidamente lo lancé hacia atrás en dirección a Eraserhead. Y para sumar, como una pitón, mi lengua rodeó otras cosas de los techos. Para una persona normal, todo eso sería muy pesado, pero solo mi lengua pudo levantar todo eso con facilidad, lanzándolo contra Eraserhead, creando los obstáculos que necesitaba para poder tener una ventaja de distancia. Mientras tanto, Eraserhead esquivaba todos los objetos que le lanzaban. Confundido de por qué su don no funciona en mí, pero deduce rápidamente que tengo un don de mutación especial, por eso su don no funciona, así que solo se concentra en esquivar todo lo que le lanzaba. El pelt miente. Vamos, 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 tú puedes seguir. Pero me duele mucho la espalda. Debo pensar cómo salir de aquí, debo pensar. Las patrullas se están acercando. Mi mente empezó a crear un plan y era destruir todo. Así mi lengua dejó de lanzar cosas y empezó a destruir y lanzar cosas, quedando un caos en los techos. Eraserhead, mente. Pero, ¿qué diablos está haciendo? ¿Se volvió loca o es un acto desesperado? No importa, con esas heridas no llegará muy lejos. Así Eraserhead esquivaba todo lo que lanzaba.
del caos que creaba y poco a poco se creaba una cortina de humo por las cosas que eran lanzadas al aire, creando la cortina de humo que necesitaba, y rápidamente se desapareció en un callejón estrecho entre dos edificios, ocultándome entre la basura, rezando que no la encontraran. Eresereard buscaba rápidamente por todos los lados, mirando el desastre que son los techos, mientras la cortina de humo se desvanecía. Y solo suelta un gruñido de irritación. Eresereard creó este desastre como distracción para poder crear una salida y lo logró. Fue muy listo, pero dudo que llegue lejos. Así, Eresereard continúa corriendo y saltando en los techos, pasando por arriba del callejón que estaba escondido y después pasaron las patrullas que venían a toda prisa por mí, pero gracias a Dios me salvé por un pelo. Así salgo de mi escondido con la zona libre de peligros. Al fin pude tener un respiro. Así salgo del callejón. Apoyándome contra la pared de los edificios, mi cuerpo llegó a sus límites. El dolor era terrible, pero la lluvia me daba un alivio momentáneo, pero había perdido mucha sangre. Pero frente a mí había una persona o más bien un chico corriendo hacia mí. Tenía una chaqueta. Si ya había visto alguna vez esa chaqueta, eran chaquetas de edición limitada que hacían mejor a todos los trajes que usó el héroe número 1, pero no podía ver bien al chico. Miraba borroso, todo se estaba poniendo borroso. Solo pude dar una risa y caer al suelo rendida ante la inconsciencia mientras el chico seguía corriendo hacia mí. A fin del cap,